En primera de Juan 5:16 dice así la palabra: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si dice que hay pecado no de muerte, esto indica que sí hay pecado que sí es de muerte. Por lo tanto, nosotros, aunque sepamos que somos pecadores y que todos los días le pedimos perdón al Señor, hay mucha clase de pecado que nosotros tenemos que abstenernos, porque si no, cometemos error pensando que Dios nos perdona toda clase de pecado y no vamos a cambiar. Vamos a ver otros textos más adelante en el cual la palabra de Dios no da permiso, no da aval para que nosotros, aun siendo carne, nos demos rienda suelta para el pecado. Dice en el antiguo tiempo, en la iglesia primitiva, que había una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. Estos vendieron una propiedad y de lo que vendieron, dice la palabra, que sustrajeron una parte. Entonces viene Ananías y se lo presenta a los pies de los apóstoles. Y entonces el apóstol Pedro le hace la pregunta: ¿esto le dieron por la heredad? En cuanto a Ananías, responde que sí. Pero dice que terminando de oír la palabra que el apóstol Pedro le dijo, este cayó a tierra y murió. Como a las 3 horas llegó su mujer, que era Zafira, y le dijo: tanto dieron por la heredad. Y viene Ananías, juntamente con Zafira se habían puesto de acuerdo. Por esta causa la mujer dio la misma respuesta: sí, eso nos dieron. Entonces quiere decir de que ambos se pusieron de acuerdo en el pecado, mentir al Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro, como por ser el pastor general de la iglesia en Jerusalén, por ser el primer pastor, hubiera tenido misericordia siendo un ministro de Dios en decirle: bueno, esto no lo vuelvan a hacer, no lo vuelvan a cometer, entren en la otra parte o así va a quedar esto. Pero no, dice la palabra que el apóstol Pedro les dice claramente, les dice: reteniéndola no se quedaba reteniéndola no se quedaba a ti, dice, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, dice que sucedió que entró su mujer no sabiendo nada de lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Aquí vemos un claro ejemplo de aquel que quiere jugar con el Espíritu de Dios, de aquel que quiere mentirle, de aquel que quiere hacer pasar que Dios no se da cuenta de las maldades que hay en el corazón. Entonces por aquí nosotros vemos otra porción, otra serie de textos. En este caso, Ananías y Zafira cayeron de repente después de oír las palabras del ministro de Dios, cuando les dijo que no habían mentido a los hombres sino a Dios, y que Satanás había llenado sus corazones para hacer estas acciones. El resultado de esa mentira, cualquiera puede decir: todos somos mentirosos, así es, pero el resultado de esa mentira, que fue premeditada, fue fabricada en el corazón de ambos, costó la muerte. Ese era un pecado de muerte. También dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 5:5: entreguen al tal a Satanás para destrucción de su carne, para que en espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un caso de inmoralidad juzgado en los Corintios. Dice que un muchacho se metió con la madrastra. Entonces fornicaron. Y más adelante el apóstol Pablo dice: saquen a ese perverso de la congregación. Él lo había juzgado. Entonces se ve que la iglesia primitiva era muy seria en este punto. No podían andar jugando dentro del evangelio a pecados.
que cometer pecados y que cometer pecados, porque sabían que no estaban jugando con ningún hombre y no podían tomar el nombre de Dios en vano ni podían burlarse de Dios. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Vemos también en la primera carta de Timoteo, en su capítulo 1 y verso 20, dice que el apóstol Pablo había una pareja de hombres que sí contradecían el evangelio, sí estorbaban el evangelio cuando el apóstol Pablo predicaba, y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:20, tal como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no sean blasfemos. O sea, la iglesia primitiva fue muy seria en este aspecto. La iglesia primitiva enseñó a los primeros creyentes a que se respetase al Señor, a que hubiera un gran temor, un gran respeto. No podían tomar el nombre de Dios en vano, no podían jugar con el Señor, no podían jugar dentro del evangelio. Dice acá muy claro en la primera carta de Juan, en su capítulo 3 y su verso 8, acerca de los pecados. Dice muy claro: el que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha sido pecador desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay algo muy importante que dice esta carta de Juan. Dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que nosotros enseñamos, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí hay errores, hay faltas leves, hay faltas de las cuales el Señor nos perdona, pero el problema es cuando las personas se apegan al pecado y dicen que Dios les perdona 7 veces al día, pero eso son ofensas entre personas, ofensas entre hermanos. Pero delante de Dios es muy diferente. Nosotros procuramos la manera de cómo agradar a Dios y no ofenderle en lo más posible, de no ofenderle. Procuramos no ofenderle. Pero sin embargo, por ser carne, siempre le fallamos, pero procuramos no cometer pecado de muerte. Dice acá la palabra de Dios, lo repito: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero aquel que no ha nacido de Dios, este se deleita en el pecado, practica el pecado, se recrea en el pecado, y esto le lleva a la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces por acá tenemos, según lo que dice Apocalipsis 21:8, dice la clase de personas que no va a entrar al reino de los cielos, la clase de personas que no va a tener parte en el reino de los cielos, sino en el lago de fuego. Dice así: pero los cobardes son aquellos que retroceden, los cobardes son aquellos que no quieren echar mano a la vida eterna, los cobardes son aquellas personas que no quieren dar un paso en el camino angosto, no quieren negarse a sí mismos y proseguir adelante, agradando a Dios en vida nueva. Dice: pero los cobardes, los infieles, los pecadores. Aquí encierra toda clase de pecado. Los pecadores, los corruptos. Dice: los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Bien importante, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el pago que tiene la persona que se deleita en el pecado, las personas que practican el pecado. Aquí dice cobardes, aquellos que no decidieron caminar hasta coronar su carrera, aquellos que no se negaron a sí mismos, aquellos que dijeron que no puedo, aquellos que dijeron eso no es para mí, eso es muy difícil, esa es cobardía. Teniendo la oportunidad de la vida eterna, estas personas dice que van a aparecer en el lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre. Dice: los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios. Aquí habla de los homicidas, habla de los fornicarios. Usted puede notar en este pasaje que aquí
es evidente la clase de pecado de la cual Dios no perdona todo y cuando esta persona se haya bautizado en el nombre del Señor Jesús, que haya tenido el conocimiento de la verdad, el pleno conocimiento de la verdad. Dice que para estas personas ya no se puede pedir, dijo Juan. Hay pecado por el cual se puede pedir, pero el que peca de muerte, yo no digo que se pida, dice, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte, dice, hay pecado de muerte. Y aquí está señalando en Apocalipsis 21:8 los pecados que son de muerte. Nosotros con una vez que los cometamos ya tenemos falta delante de Dios, que el resultado de esta falta es la condenación. Por esta causa, los que hemos conocido el camino de la verdad, no podemos estar jugando a que vamos a pecar. No podemos jugar en que somos débiles. Nosotros con el conocimiento de la palabra de Dios, por eso Él demanda que andamos en vida nueva y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque cuesta la vida eterna. Si nosotros le fallamos al Señor después de haber tenido el conocimiento de la verdad, no podemos decir que el Señor nos va a perdonar este pecado. Juan lo dijo muy claro, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Acá están señalados, no solo es uno, son muchos, y aún los que parece que no son de muerte, la sumatoria de todas, si nosotros los practicamos, estos se convierten en pecado de muerte. Por esa causa, nosotros no damos rienda suelta a nuestra carne para cometer pecado tras pecado, porque sabemos que onza tras onza se hace la libra y libra tras libra se hace el quintal. Poco a poco, si nosotros nos vamos llenando de mucho pecado, tenemos problemas para entrar al reino de los cielos. Dice que cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. Dice que la cobardía es un pecado de muerte, aquel que ya no quiere seguir el camino del evangelio. Dice que los infieles, los que son infieles, los que no obedecen a la palabra de Dios, dice que también se convierte en pecado de muerte. Los pecadores, estos son aquellos que no se quisieron arrepentir nunca, están llenos de maldad. Dice los corruptos, la persona que se deleita en la corrupción, esta persona está en pecado de muerte. Dice también los homicidas, aquel que mata, aquel que asesina, esta persona no tiene parte en el reino de Dios. Ese es un pecado de muerte. Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios ya no puede matar. Dice acá también los fornicarios, un hijo de Dios convertido, arrepentido y bautizado en el nombre del Señor Jesús, esta persona ya no puede cometer fornicación. Dice que es pecado de muerte. Los hechiceros, o sea, los brujos, nosotros no podemos consultar a los adivinos, no podemos consultar a los brujos, porque esto es abominación delante de nuestro gran Dios. Dice los hechiceros, los idólatras. Los idólatras, en la idolatría se encierra mucho, que solamente tiene que ser la adoración a nuestro Dios. No tenemos que adorar a nadie más, ni a una imagen, ni a una escultura, ni a un ser humano. Prohibido, porque eso es idolatría. La adoración a otro ser que no sea el único Dios verdadero se convierte en idolatría, y eso es pecado de muerte. También lo dice acá, todos los falsos, o sea, todos los mentirosos, dice, todos los falsos su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Ahí detalla perfectamente qué tipo de personas no va a estar en el reino de los cielos, sino en el lago que arde con fuego y azufre. Por acá tenemos también en Primera de Juan 3:15, en lo que refiere al homicida. Dice también, porque todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. Entonces, hablándolo de esta manera, nosotros dentro de la congregación, dentro de la iglesia, no podemos aborrecer a nadie. En la ley estaba escrita el primer mandamiento:
amarás al Señor tu Dios, y el segundo era semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos aborrecer a nadie, ni a nuestro hermano, ni a nuestro amigo, ni a nuestro vecino, ni a nuestro enemigo. La palabra de Dios lo prohíbe, porque el aborrecer a alguien, o sea, aborrecer es odiar. Si nosotros aborrecemos a alguien con una persona que aborrezcamos, ya tenemos problemas delante de Dios. Y el problema es, dice, y los que practican tales cosas. Nosotros no debemos de dejar que en nuestro corazón germine el odio, que nazca el odio, el rencor, porque esto dice la palabra de Dios, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y usted sabe y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ningún homicida. No hay vida eterna para el homicida, o sea, para el que aborrece. Por eso el Señor en su palabra nos enseña que nosotros debemos de amar a todos. No tenemos que tener enemigos. También dice por acá en 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Quiere decir esto, que nosotros debemos de procurar de no guardar rencor en nuestro corazón con ninguna persona, porque aunque nos abstengamos de toda clase de pecado, de otras clases de maldad, pero si nosotros congregándonos, estando en la iglesia, debemos de guardar la armonía, ese vínculo, ese amor que es el que nos lleva a la vida eterna. Pero si nosotros estamos con 99 personas en amistad, pero con una tenemos enemistad, no la podemos ver, sentimos un rencor, sentimos una molestia cuando la vemos, esto es peligroso guardarlo en el corazón, porque dice la palabra que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. En Lucas 10:25 dice también así, y aquí un intérprete de la ley, aún todavía estaba en proceso la gracia, porque el maestro no había derramado su sangre, no había entregado su cuerpo en sacrificio, pero aquellos por tentarle le preguntaron, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para tentarle, dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Se da cuenta que se habla de la vida eterna? Se habla de qué manera uno puede heredar la vida eterna y de qué manera la puede perder con el pecado de muerte. Con el pecado de muerte se pierde la vida eterna. Por eso nosotros nos guardamos de cometer pecados, por decirlo así, graves. Dice así, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito?, le pregunta el Señor. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contestó, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Se da cuenta cómo le dijo el Señor? Aún en la ley así estaba escrito. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz estas cosas y vivirás. Quiere decir que si estas cosas no se hacen, de amar a nuestro prójimo, así como decimos amar a Dios, si en nuestro corazón aborrecemos a alguien, no estamos haciendo lo que el Señor le dijo a este intérprete de la ley. El Señor le dijo al intérprete, haz estas cosas y vivirás. Quiere decir que si no se hacen, no se va a vivir, sino que se va a condenación eterna. Por aquí tenemos también otro pasaje en Gálatas 5:21. Dice, envidias, homicidios. Gálatas 5:21, envidias, hay más, pero hemos leído desde el 21, le hemos dado lectura a este pasaje, pero comienza desde el verso 19, pero acá dice envidias. Las envidias conducen a la muerte, homicidios, borracheras, por acá sale el homicidio otra vez. Eso es muy delicado dentro del corazón de los creyentes.
Dice borracheras. Un creyente fácilmente se aísla o se aparta de la borrachera. Aquí dice muchas personas, no, pero borracho no es como tomarse una cerveza, una copa. Borracho es aquel que está tendido en la calle. Dice, no, dice la palabra borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El intérprete dijo, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso concuerda con lo que leímos en Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces quiere decir que nosotros por esta causa decimos que todo aquel que dice ser hijo de Dios debe de tener un buen testimonio y ya no practicar las cosas del viejo hombre. Las cosas del viejo hombre, ya no debe de practicar la maldad, debe de abstenerse de toda especie de mal, debe de alejarse del pecado para agradar a Dios y tener con garantía la vida eterna, porque de lo contrario, como lo dice Juan en la carta, ¿verdad? Juan en su carta dice que si nosotros vemos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte, podemos pedir por él para que Dios le dé vida. Pero si aquel comete un pecado de muerte, dice que no se puede pedir. Nosotros podemos mentir, mentimos a cada momento, pero pongo un ejemplo, yo les expongo un ejemplo. Yo puedo decirle a una persona, a tales horas voy a llegar, y sea que se me olvidó ese acuerdo que tuve con esta persona, ese compromiso, sea que se me olvidó o que me atrasé, pero yo no llegué al lugar señalado a la hora, o si es posible no llego. Ahí me convertí en mentiroso, pero no fue mi objetivo mentirle. Tuve un atraso o un olvido. No llegué a la hora señalada, pero de la palabra de Dios lo que nos advierte es de aquellos pecados que son premeditados, de aquellos pecados de los cuales, aunque nosotros no los frecuentemos, tenemos que guardarlo. Un hijo de Dios, un creyente, no puede violar, no puede matar, no puede robar, no puede adulterar, no puede fornicar. Un hijo de Dios convertido, una persona creyente, aquella que ha recibido el conocimiento pleno de la verdad, no puede estar cometiendo esta clase de faltas. Nosotros al máximo debemos de guardarnos para poder heredar la vida eterna. Entonces, de todos los pecados de los cuales nosotros le pedimos perdón a nuestro Dios todos los días, son aquellos pecados que los consideramos o son leves, ¿verdad? De los que no son premeditados. Un enojo es pecado porque se comete locura. Una ira es pecado. Una mentira que no es premeditada es pecado. Un mal pensamiento, que nosotros estemos maquinando algo en contra de nuestro hermano y nos equivocamos, es pecado. De todas estas clases de faltas, nosotros le pedimos perdón a Dios. De eso habla la palabra, que nosotros somos pecadores y le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Le pedimos perdón. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, cometemos algún error, es pecado, ¿verdad? Acepción de persona es pecado, nos confundimos, hacemos malos juicios, todas esas faltas son pecados, pero esta clase de pecados son las que nosotros le pedimos perdón al Señor todos los días en el Padre Nuestro. Todos los días al amanecer o al acostarnos le pedimos perdón para estar limpios delante de Él. Pero los demás pecados ya lo hemos señalado, ya lo hemos explicado, lo que dice pues por acá el libro de Apocalipsis, lo que dice el libro de los Corintios, de aquel fornicario que estaba dentro de la congregación, ¿verdad? También lo dice de Himeneo y Alejandro, que ellos perturbaban la obra y fueron entregados a Satanás. Ananías y Zafira quisieron o mintieron al Espíritu Santo, y por esa mentira hicieron mucho pecado, mintieron al Espíritu Santo y tomaron una parte de lo que habían vendido en cuanto ya se lo habían ofrecido todo,
al Señor. Entonces ahí se ve muy claro que en la iglesia primitiva nadie andaba jugando dentro del evangelio, diciendo que eran cristianos y siendo personas que practicaban las cosas del viejo hombre. En el antiguo tiempo se ve muy claro que el que perseveró dentro del evangelio y cometió faltas, cometió pecados, estos eran eliminados. Ananías y Zafira. Simón el mago fue otro. Simón el mago, cuando vio que por la imposición de la mano de los apóstoles muchos de los creyentes recibían el Espíritu Santo, dice que apareció Simón el mago. Era un creyente también. Él se había bautizado también en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando vio que por la imposición de la mano de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero y le dicen: denme de ese poder para que cuando yo ponga las manos sobre las personas también reciban ese poder. Y viene también el apóstol Pedro y le dice: veo que en hiel de amargura estás muy mal, ruega a Dios si acaso te perdone. Mire, aquel gran ministro que tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, aquel gran pastor, le dice: ruega a Dios si acaso te perdone esta tu grande maldad. Veo que en hiel de amargura estás. Entonces eran reprobados todos aquellos que se infiltraban a la iglesia y no cambiaban de su forma de ser. Es necesario que nosotros que nos acercamos al Señor, si es muy claro, las personas que se alleguen a los pies del Señor con el deseo de servirle, de entregar su corazón para el servicio de la obra del Señor, no van a cambiar de la noche a la mañana. Eso estamos muy conscientes, porque la palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Es una gran realidad. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero gradualmente tenemos que ir dejando de practicar el pecado, Recordemos, pecadito pequeño más pecadito pequeño, podemos ir acumulando pecaditos, y esto se va a hacer una gran maleta, se va a hacer una gran cantidad de pecados, por el cual dijo también el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: y los que practican tales cosas no heredarán. Ahí habla de enemistades, ahí habla de hechicerías, ahí habla de pleitos. Aparentemente el pleito no es pecado de muerte, pero si la persona, aún diciendo ser creyente, ser cristiano, es pleitisto, se queda. Dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Por el pecado que no es de muerte es el cual nosotros le pedimos perdón al Señor. Es por el cual nosotros le pedimos perdón al Señor. Y dice que si nosotros vemos cometer un pecado a nuestro hermano, vamos a pedirle al Señor y Él le va a dar vida, o sea, le va a perdonar. Pero hay pecado que es de muerte, por el cual no podemos pedir, porque ni Dios lo perdona, mucho menos nos va a escuchar por si estamos pidiendo por la persona. Dice: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? No podemos nosotros rogar. El que fornicó, el que adulteró, el que mató, el que violó, el que mintió premeditadamente, este tipo de personas, si no es necesario que lo practiquen. Esta persona, con una vez que asesine a alguien, perdió delante de Dios, porque dice la palabra de Dios claramente que crucificados estamos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Una persona que está crucificada ya no puede utilizar sus manos para el pecado, ya no puede encaminar sus pies para el pecado. Una persona que está crucificada juntamente con Cristo ya no presta sus miembros para el pecado. Por lo tanto, el tema central es pecado, por el cual sí se puede pedir perdón al Señor para que nos dé vida, para que nos dé la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Y hay pecado por el cual ya no se puede pedir. Hay pecado por el cual ya no se puede pedir. Incluso aún en la ley el Señor siempre perdonó muchos pecados, y por eso el pueblo año tras año, el sumo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados y también hacía expiación por el pecado del pueblo. Pero habían pecados que eran cortantes y determinantes, por el cual la misma ley los ejecutaba.
los ejecutaba, a los hijos contumaces, a los hijos rebeldes, a los hijos que no querían obedecer a sus padres, al que era encontrado en el hecho de fornicación. Esos morían al momento, la ley no los perdonaba. Entonces es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ese mismo Dios del antiguo pacto de la ley, es el mismo Dios de la gracia, aunque Él vino a manifestar su amor, pero al manifestar su amor también Él manifiesta que no se puede jugar con la gracia. Por lo tanto, esa es la razón por qué nosotros ya no podemos practicar el pecado. Nosotros ya no perseveramos, como dice la porción. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es necesario que aquel que dice que es creyente, aquel que dice que es hijo de Dios, aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que va para el reino de los cielos, tiene que apartarse del pecado, tiene que pedirle perdón al Señor y ya no practicarlo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, no el que los confiesa y los sigue practicando, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor Jesús les bendiga.